Buenas tardes. Ahora tendríamos que ver un poquito los algoritmos de ordenación, pero ustedes van a notar que se parece mucho al otro, sobre todo el merge sort, porque el merge sort parte del concepto de dividir, dividir y dividir para lograr la ordenación, ¿ya? Entonces, cualquier algoritmo de ordenación tiene una base simple, ¿sí? Que es básicamente que hay que definir si la ordenación va a ir en forma ascendente o descendente, ¿sí? Entonces, se entiende que si yo pretendo ordenar una lista que ya está ordenada en el mismo sentido que lo necesitas, no vas a tardar nada, ¿sí? Porque ya está ordenada. Pero si tenés una lista que está ordenada, pero en el sentido inverso del que necesitas, se dice que el coste es bastante alto, porque va a tener que invertir el orden, ¿cierto? Va a tener que hacer todas las preguntas posibles para lograr la ordenación completa. Entonces, dado ese caso, hay que tomar en cuenta que los algoritmos de ordenación están hechos de, ¿no? Aquí están las tres cosas de las cuales están hechos: comparaciones, intercambios y asignaciones, ¿sí? Es básicamente lo que hacemos dentro de un algoritmo de ordenación: comparar, intercambiar y asignar, ¿sí? ¿Por qué? Porque el proceso de ir ordenando la podemos hacer por comparaciones de 2 en 2, ¿no? Acá está comparando de 2 en 2. Es fácil ordenar dos números porque simplemente los comparas y ya se ordenan. Y el objetivo de estos algoritmos, sobre todo el merge sort, es justamente reducir a que las comparaciones se vuelvan solamente de 2 en 2, ¿no? Para lograr la ordenación. Cuando la comparación te dice que no están en orden correcto, por ejemplo, que A sub I no es menor que A sub J, entonces tenemos que decirle que los intercambie. ¿Para qué? Para que cada uno ocupe la posición correcta al momento de ser ordenado. Y finalmente, se van a hacer una serie de asignaciones. ¿Por qué? Porque tú vas a ir trabajando el algoritmo de tal manera de que en momentos hay que almacenar ciertos estados en algunas variables, y por eso dice, hay que ir haciendo asignaciones, ¿no? Vas ordenando, vas comparando, vas intercambiando, y luego vas asignando algunas variables ciertos valores para ir consiguiendo el resultado. Entonces, la mayoría de los algoritmos de ordenación trabajan sobre esos tres puntos. Entonces, aquí tenemos un ejemplo que es el merge sort. Este algoritmo es muy comparado con el quick sort, ¿no? Y algunos dicen que el quick sort es más rápido. Bueno, en sistemas de bases de datos, por ejemplo, normalmente utilizan merge sort. Entonces, ¿cuándo usan merge sort? Cuando haces una ordenación en disco, ¿sí? Pasa que si hicieras la ordenación en memoria RAM, se te va a acabar el espacio, te va a consumir demasiada memoria. Entonces, lo ideal es el merge sort solamente para ordenaciones en disco, ¿sí? ¿Por qué? Porque en disco tienes mucho espacio, ¿ya? Entonces, para entender el merge sort, hay que entender los procesos iterativos por recursión, ¿sí? Hay que entender la recursión. Entonces, el concepto de caso base y que la repetición se hace en el paso recursivo, ya en este punto tenemos que tenerlo más o menos claro, ¿ya? Ahora, ¿en qué consiste el merge sort? Bueno, acá hay tres cosas básicas. Uno dice dividir los grupos siempre en la misma longitud. Entonces, divide a la mitad, a la mitad, a la mitad, hasta que ya no se puede dividir. ¿Y cuándo no se puede dividir? Cuando te quedas con un solo elemento, ¿no? Porque un elemento no se compara con nadie, ese ya está ordenado, ¿cierto? Y bueno, la ordenación se va a ir propiciando justamente porque en cada división estoy dividiendo el conjunto de elementos hasta quedar por lo menos con uno. Y luego empiezo el desapilado, es decir, de tener uno vuelvo a tener dos, luego 4, luego 8, luego 16. Esas comparaciones que vamos a ir haciendo de 2 en 2 van a ir produciendo lo que es la ordenación de la lista, ¿ya? Y finalmente este algoritmo, en su proceso recursivo, lo único que hace es dividir para ir ordenando, ¿sí? Dividir para ir ordenando. Eso es lo que hace su proceso recursivo. Ahora, algunos lo confunden porque en realidad está como mezclado, ¿sí? Porque tiene un subalgoritmo, ya, tiene otro subalgoritmo que no es el mismo, ¿sí? Normalmente este es llamado, ¿sí? Como un adicional, que bueno, le llamamos merge a este algoritmo, significa mezcla.
básicamente en este punto lo que se va a tratar es de agarrar los subgrupos que se armaron al dividir e ir produciendo la secuencia ordenada, ¿ya? Entonces, medio que está claro, ¿no? ¿Por qué? Primero debo dividir, ¿sí? Luego voy comparando para lograr ordenaciones, pero simples, de 2 en 2. Y bueno, finalmente debo mezclar, ¿sí? Para producir la solución final del problema. Este algoritmo es conocido como el de fácil división y difícil unión, ¿sí? Ese es su lema, ¿no? Fácil división, difícil unión. ¿Por qué fácil unión? Porque dividir el conjunto a la mitad no es difícil, lo podemos hacer con una fórmula. La unión va a ser el problema, ¿sí? El problema básicamente va a ser cuando estemos trabajando la mezcla, ¿ya? Entonces veamos esta simulación. Vamos a ahorrar un poquito. Acá lo que se pretende es ordenar este conjunto de elementos. Todos están desordenados, ¿sí? Primero hay que identificar la naturaleza, puede ser un entero y listo, ¿no? Y bueno, ahora vamos a simular cómo hace el merge sort a mano. Partir el conjunto a la mitad. Entonces, de ser o toda esta cantidad llena, dice que divide el conjunto a la mitad. Veamos cómo estaba antes. Tenías 2, 4, 6, 8 elementos, ¿cierto? 8 elementos. Ahora, lo único que está haciendo es agarrar esos 8 elementos y lo está dividiendo en la mitad, ¿sí? En la mitad exactamente. Aquí tienes 4 a la izquierda y 4 a la derecha, ¿ok? Una vez dividido a la mitad este subconjunto, luego vuelvo a hacer lo mismo con esta parte de la izquierda. Este subconjunto vuelvo a dividir a la mitad. ¿Te acuerdas que decíamos dividir y dividir? Bueno, se refiere a esto. Y ahora me he quedado con 2 pedazos, cada uno de 2 bits. Ahora puedo seguir aplicando el algoritmo, ¿sí? Vuelvo a agarrar estos 4 y lo divido. Y ahí tengo de a 1, ¿sí? De ser 2, ahora es de a 1. Ahí está. Y bueno, si vuelvo a dividir, me voy a quedar con que tengo de a un solo elemento en cada lado, ¿sí? Ahora, esto hasta ahorita no ha ordenado. Lo único que ha hecho es dividir a la mitad, ¿no es cierto? La lista, ¿sí? Que había que ordenar, ¿no? Entonces ahora la pregunta es, ¿dónde está la ordenación? La ordenación se va a producir por las comparaciones que vayamos haciendo a partir, ¿sí? A partir de este punto. Cuando ya se llegó a este punto, el merge sort debe empezar a hacer comparaciones para ir ordenando la lista. Ahora, veamos esto sin el simulador, a ver si se entiende. Miren, acá el 6 se dividió y el 2 también, ¿sí? Pues ahí tengo 2 que están divididos. Ok, ahora, tenés por un lado el 6, por otro lado el 2, y yo te pregunto a vos, ¿cuál es más pequeño entre el 6 y el 2? ¿Qué me dice? ¿Cuál es menor entre el 6 y el 2? Porque en el lado izquierdo te has quedado con el 6 y en el derecho el 2. ¿Cuál es más pequeño? 2. El 2. Entonces el MERS dice, ok, el 2 va a subir. Es como que lo reserva ahí. Ahí está el 2. Y luego dice, ¿hay otros elementos que comparar? No, porque solamente habían 2 y ya comparé. Está bien. Entonces, ¿qué me ha sobrado en el lado izquierdo? Ya que me llevé el 2 que estaba acá, ¿qué me sobró en el lado izquierdo? Me sobró solamente el 6. ¿Sí? Entonces, de esa manera, la lista queda en el 2 con el 6 al revés, ¿sí? Entonces, en el siguiente paso lo vamos a ver. Ahí está, el match está actuando, luego lo vamos a ver el algoritmo, y ya tenés, miren, el 2 con el 6. Y eso está temporalmente ordenado, ¿sí? Ordenado por ahora. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a seguir el desapilado para arriba. Acá yo tenía 4 elementos, ¿cierto? Y de esos 4, 2 me llevé para este lado. ¿Qué está faltando? Este 9, 4 llevar para el otro lado también, ¿cierto? Ahí está, el 9 con el 4, que era la segunda parte de este de acá arriba. Y bueno, acá ya le puedo aplicar el método de separar, ¿sí? Separo el 9 a la izquierda, el 4 a la derecha, ¿sí? Y luego me voy a preguntar, ¿no es cierto?, ¿cuál de estos es menor? Obviamente es el 4. Entonces, como el 4 es menor, ¿sí? Va a subir aquí arriba. Y luego el 9 a su lado, ¿sí?
Entonces ahí está el merge actuando, miren, el 4 con el 9. Ok, si ustedes recuerdan, nuestra ordenación iba hasta aquí. ¿No? Entonces, ahora, ¿qué nos está faltando? Trabajar la ordenación que está encima. Ahora, miren, el 6 con el 2, ¿sí? El 6 con el 2 derivaba de esto, ¿no es cierto? Y el 9 con el 4 derivada de esto, ¿sí? ¿Qué voy a poner como resultado del merge que hice en el apilado y desapilado? Bueno, que el resultado, vamos a marcarlo ahora el resultado, está aquí, porque aquí ya está ordenado el 2 con el 6, aquí está ordenado el 4 con el 9, y ahora toca llevar esos valores para acá, para que estén en uno solo, ¿verdad? Entonces, de esto, ¿cómo hago ahora para llevarlo todo arriba? Bueno, yo sé que esto, el de la izquierda, está subordenado, y el de la derecha también. Si tú revisas 2, 6 está ordenado, 4, 9 está ordenado, y ahora ya no es tan fácil como antes, porque ahora tenés 4 dígitos. Entonces, ahora decimos, ¿cómo voy a ir subiendo ordenado esto? La misma estrategia, seguimos haciendo comparaciones. Yo voy a agarrar, miren, ¿dónde está la flechita? Voy a agarrar este 2, ¿sí? El primero de una lista y el primero de la otra lista, que sería el 4. Entre el 2 y el 4, ¿cuál es menor? El 2. Entonces va a subir el 2. Fíjense cómo acá el 2 entró. ¿Sí? El 2 ha entrado, ¿por qué? Porque lo ha sacado de acá. Entonces, como el 2 ya entró, ¿sí? El 2 ya entró, este lo puedo tachar y decir, me he quedado con el 6, el 4 y el 9. Ok, sigo comparando. 6 menor que el 4, falso. Entonces, ¿quién va a subir? Va a subir el 4 arriba, ahí fíjense, ahí está el 4, y va a quedar ahí el 9, ¿sí? Entonces, ¿qué situación tengo ahorita? Un 6 con un 9, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo mismo. Entre el 6 y el 9, el mayor es, o el menor es el 6, ¿cierto? Porque está ordenando ascendente. El menor es el 6. Entonces el 6 va a subir acá arriba. Ahí está el 6. Y luego esto avanzaría al siguiente, pero bueno, ya no hay nadie más. Y este otro 9, como no tiene con quién comparar, también va a subir por defecto, ¿sí? Entonces he ido propiciando la ordenación. ¿Cómo? Llegando a dividir al tal punto que quede con uno solo. ¿Por qué llegar ahí? Porque hacer comparaciones de 2 es mucho más fácil para nosotros. Y con eso podemos ir logrando la ordenación, porque en el fondo, cuando yo dije acá que el 2 era menor o que el 6 era menor que el 9, ¿no? Estoy diciendo en qué orden van a ir, ¿sí? Ahí está. Pero si hubieras tenido el 9 a este lado y el 6 por acá, hubieras tenido que invertir el orden, ¿sí? Entonces eso también es posible. Ok, entonces, ¿qué tengo hasta ahorita? Tengo ordenado este pedazo, que es la primera parte del algoritmo de la lista de 8, ¿sí? Lo mismo que hice en este lado izquierdo, hay que hacer en el lado derecho. Entonces voy a bajar el 3861, ¿sí? Significa que todo esto va a venir por acá, ¿sí? Para poder hacer la ordenación, por si acaso, ¿ya? Entonces aquí vemos... Ahí está, miren, el 3861 lo ha dividido a la mitad, el 38 va a venir por acá, y el 61 va a venir por acá, ¿sí? Ahí está la división del 38 yendo abajo, y el 61 yéndose al otro lado, pero bueno, podemos avanzar con este lado izquierdo, ¿sí? Como un arbolito. Entre el 3, 8 también lo vuelvo a dividir, ahí está, 3 y 8 son los nodos finales. Y ahora yo me pregunto, ¿cuál es menor de estos, el 3 o el 8? El menor es el 3 sube arriba, y se queda después el 8, pero como no hay con quién más comparar, a la derecha, sube también el 8 tal cual. Entonces ahí está la ordenación del 3, 8. Una vez que hemos hecho la ordenación del 3, 8, voy a ir al otro arbolito. Acá dice que debería ser un 6, 1. Entonces agarro y pongo el 6 y el 1, ¿sí? Los separo, ¿ok? Ahora, este está con dos elementos, vuelvo a hacer una separación más. El 6 va a venir para abajo y el 1 para el otro lado. Y ya están de a 1. Y hago el mismo proceso otra vez, es como repetitivo, ¿no? Vuelvo a comparar. 6 es menor que 1, falso. Entonces va a subir arriba el 1, este 1 va a subir arriba, y luego se queda el 6, pero el 6 no hay con quién más comparar, entonces va a subir también arriba, ¿sí? Entonces, la simplicidad del método, fíjense aquí está,
es que las comparaciones son bien pequeñas y las operaciones también, ¿ya? Entonces, el 1, 6 es acá, ¿y qué voy a hacer? Ordenado todo arriba. 3, 8, sí, vamos a ver, aquí está, 3, 8, 6, 1 o 1, 6, ¿sí? Aquí tenemos estos 4 ahora. Ahora estos 4, este 3, 8 con este 1, 6, no los puedo llevar como hicimos acá, ¿verdad? Acá abajo. Tengo que hacer comparaciones. Y para eso, ¿qué hago? Saco el primero, que es el 3, y saco el primero de la otra lista, que es el 6, ¿ya? Entonces, entre 3 y 6, ¿cuál es el menor? Es el 3, ¿sí? Ah, no, perdón. Estoy equivocando mi flecha, miren. La flecha tiene que apuntar a la parte ordenada. 3 y 8 están ordenados. 6 con 1 no, era el otro, ¿no? Era 1 con 6. Con razón no está saliendo como esperamos. Ok. Entonces, ¿qué es la estrategia? Agarrar la lista subordenada en su primer posición en cada uno, ¿sí? Y comienzo. 3 es menor que el 1, falso, ¿no? Entonces, primero sube el 1, ¿sí? Ahí está el 1 subiendo. ¿Ok? Y luego tendría que subir el 3, pero volvemos a preguntar, ¿sí? Volvemos a preguntar. El siguiente dígito era el 6. Como aquí encontré, aquí avanzo, ¿sí? En la lista que encuentras el dígito, ahí tienes que avanzar. Y aquí que encontré el 6. ¿Y qué estoy comparando? 3 menor que el 6, ¿sí? Eso es verdadero. Entonces va a subir arriba el 3, miren, ahí está el 3, ¿sí? Aquí está el 3, ¿sí? Y luego yo tengo que avanzar por acá en la lista. Como el 3 ya fue comparado, ahora va a tocar el 8, ¿sí? Igual aquí, el 1 ya fue comparado, le va a tocar el 6. Siguiente comparación entonces, entre 8, ya está el 3 arriba, ya está el 1, ok, entre 8 y 6. ¿Cuál es menor? El 6, ¿sí? Entonces el 6 sube arriba, ahí está, ¿sí? Subiendo arriba, ahí está. Y este otro todavía falta. Como acá, fíjate, después del 6 no hay nadie más, se terminó, esta lista se acabó, ¿sí? Porque si avanza uno más, va a pisar una posición inválida. Voy a ir a gastar al otro lado. Acá teníamos solamente el 3 que había subido, ¿sí? Y luego tocaba el 8, pero como es el último, tiene que ser menor sí o sí que la otra casa, que la otra lista. Entonces aquí le ponemos también el 8. Ahí está, ¿sí? Entonces, ¿cómo hemos logrado ordenación? Simple. Los procesos de ordenación se han hecho con puras comparaciones, ¿ya? En este último es donde se nota el algoritmo realmente cómo trabaja, porque tenés aquí una sublista ordenada y aquí tenés otra sublista ordenada. ¿Y cuál fue mi estrategia? Mi estrategia fue agarrar, ¿no? Y decir, apunto al primero y apunto al primero. Y pregunto, ¿3 menor que el 6? No. Va el 1, ¿no es cierto? Arriba, y como ya este 1 ya fue gastado, digo siguiente en la lista. Significa que este va a avanzar a apuntar a 6. Ahora las comparaciones son entre 3 y 6. ¿3 es menor que el 6? Sí. El 3 va a subir arriba, ahí está, y va a avanzar en esta lista. ¿Qué va a comparar? 8 menor que el 6, no. El 6 es menor que el 8. Entonces va a subir el 6, miren, arriba, y este intentaría avanzar a la siguiente. Y en el control del algoritmo va a decir que esta lista ya se acabó. ¿Sí? Ya no hay nadie más. Cuando esta se acaba o una de ellas se acaba, lo que hay que hacer es terminar de sacar lo que faltó en la otra lista. Aquí faltó el 8, entonces ahí está de última siendo el 8. Y con eso ya tengo la ordenación. ¿Sí? Ahora falta la última, la más larga de todas. Tengo que producir la ordenación con esta y con esta. ¿Dónde empiezo las comparaciones para ordenar? Aquí. En el primero y en el primero. 2 menor que 1, no, el 1 es menor, sube arriba el 1, ¿sí? Ahí está, ¿no? Y avanza a la posición siguiente, el 3. ¿Qué va a comparar? 2 menor que el 3, verdadero, el 2 va a subir arriba, fíjense, el 2 subió arriba, y aquí ¿qué voy a hacer? Voy a avanzar a 4. ¿Cuál va a ser la siguiente por comparación? ¿De dónde estoy? ¿Sí? 4 menor que el 3, falso. Sube arriba el 3, ahí está, ¿sí? Sube el 3 y avanza al siguiente. ¿Cuál es la siguiente comparación? ¿Sí?
4 o 6, siempre donde quede. 6 menor que el 4, falso. Entonces el 4 va a subir arriba, ven ahí, y este va a avanzar al siguiente que es el 6. Ahora va a comparar, los valores son iguales, pero igual hay que comparar. 6 menor que el 6, falso, ¿cierto? No es menor. O igual, si es menor o igual lo agarro, ¿no es? Porque no hay diferencia. Entonces vamos a cambiar la pregunta, menor o igual. 6 menor o igual que el 6, verdadero. Entonces sube el 6 arriba, ahí está, y este apuntador avanza. ¿Cuál es la otra comparación? 9 menor o igual que el 6, falso. Va a subir este 6, bueno, el 6 ya lo subimos, ¿no? Tocaba que este avance al... Ah, no, este es el segundo 6, está bien. 9 menor que el 6, falso. Entonces, este segundo 6, porque es el segundo de la lista, va a subir al ladito, ahí está, ¿sí? Y se va a mover al siguiente, que es el 8. Entonces, ahí he conseguido llenar ese 6. Ahora, ¿cuál es la comparación? 8, siempre de donde quede. 8 menor que el 9, ¿sí? Verdadero, entonces sube arriba el 8, ¿sí? Ahí está subiendo el 8, y este avanza a la siguiente. Pero al hacer el control de posiciones, vemos que este ya está pisando una posición inválida, entonces decimos que esta lista ya se terminó. ¿Qué tengo que hacer con la lista que sobró? Tengo que ir a aumentar sus dígitos a lo que falta. Aquí me falta el 9, sube el 9. Si hubiera más, por si acaso, dígitos a la derecha, esos también van subiendo en ese orden, ¿ya? Entonces, ahorita lo que hemos hecho es una ordenación basándonos en el hecho de que dividir siempre va a ser mejor. ¿Por qué? Porque hace que las comparaciones se hagan más simples. ¿Por qué se hizo simple? Porque en ida ya fui ordenando las listas pequeñitas. Y a la vuelta, fíjate que he ido ordenando las listas más grandes. Derivado de esta ordenación, yo ya tengo acá todo ordenado, ¿sí? Si revisan los números, están correctamente ordenados. Entonces, el merge no le es difícil dividir a la mitad. Eso lo hace con la fórmula parecido a la búsqueda binaria, ¿verdad? Inicio más fin dividido entre el 2. Lo mismo puede hacer el merge. El problema del merge va a surgir cuando haga la mezcla. ¿Y cuando hizo mezcla? En el algoritmo que hemos visto, la mezcla la hicimos aquí. Cuando yo agarraba uno de acá porque era más chico, o otro de acá que era más chico, e iba mezclando, ¿no? De uno, del otro, hasta terminar y agotar. Entonces, en este punto ya decimos que la mezcla está hecha. Entonces, para hacer la mezcla, justamente poder hacer estas ordenaciones intermedias, fíjate, hay necesidad de almacenar temporalmente estas listas pequeñitas. Entonces, es ahí donde está la ventaja del merge sort. El merge sort, para lograr la ordenación, necesita al menos un vector temporal donde va a ir cargando las ordenaciones intermedias, ¿ya? Esa es de repente su desventaja. Pero bueno, acá ya con esta simulación que vimos, vamos a ver un poquito el código, que me voy a ir a código directamente para explicarlo. Creo que está por aquí. Ok. Vámonos a explicar el código del merge sort. Listo. Dice que hay que partir el conjunto en dos partes. A va a ser el vector de elementos, bajo va a ser la posición inicial y alto la posición final. Solo le está cambiando por ahora de nombres, ¿sí? Entonces aquí está el algoritmo. Merge sort int puntero a, que esa es un vector de enteros, pero ahí no está usando una grilla, está utilizando int puntero a para definir ese vector a, ¿sí? Ahora, este vector a es un parámetro. Otro, unsigned int bajo, está apuntando a la posición baja. Aquí podemos hacer esas correcciones de signos, ¿sí? Lo voy a hacer al final de la diapositiva, ¿ya? Unsigned int baja, ¿sí? Y aquí unsigned int alto, o sea que está haciendo apuntando al final y al principio y al final, primero y último elemento del conjunto. Y luego viene un unsigned int n, que es el número de elementos que tiene la grilla. Empiezo la recursión con la pregunta básica. Bajo menor que alto, ¿sí? Este jamás puede ser superior que alto. Bajo menor que alto, si es verdad, eso es caso base, ¿sí? ¿Ok? Y si es caso base, entonces lo que voy a hacer es, si bajo es menor que alto, todavía no es caso base más bien, ¿verdad? Si bajo es menor que alto, quiere decir que puedo seguir buscando la división del conjunto.
Porque si fuera el caso contrario, bajo, mayor, igual que alto, yo pudiera decir que es caso base. Pero en este punto no lo estoy tomando como caso base esto. Este es el motivo por el cual puede seguir repitiendo. Acá en este ejercicio lo está haciendo al revés, ¿ok? Entonces, bajo es menor que alto, quiere decir que todavía hay posibilidad de que tenga que ordenar cosas porque no han llegado a encontrarse los apuntadores. ¿Qué hago ahora? Calculo el centro. Miren, una simple fórmula para calcular la posición central. Y ahora, el algoritmo va a ir creciendo. Calculo el centro y ahora digo, merge short del puntero A, que es el vector, bajo, medio y n. ¿Por qué ahora le estoy mandando medio? Porque el medio ahora está calculado, ¿sí? Miren. Entonces, ¿qué va? Entre bajo y medio, ¿sí? Entre bajo y medio. Fíjense que aquí tenías bajo y alto, pero ahora ya no hay alto. Alto está muy a la derecha. Si esto es verdad todavía, lo que está intentando es buscar hacia la izquierda, ¿sí? Bien, entonces ahora, si ya tengo calculado la posición central, donde va a ser el corte, ya tengo el algoritmo Merge Short trabajando de bajo a medio, quiere decir en el lado izquierdo, acuérdense, esto está tratando de hacer la ordenación en el lado izquierdo, no sabemos cómo todavía, pero lo está haciendo. La segunda llamada tendría que ir a apreciar ya también el lado derecho del conjunto. Por esa razón vemos que una segunda llamada dice el vector A de medio más 1, es decir, que se está moviendo a la derecha hasta alto, ¿sí? Y va a ir propiciando la ordenación, ¿ok? Entonces, acá lo que está fácil es dividir, ¿no? Dividir. Por lo demás, se parece muy similar a lo que vimos en búsqueda binaria, ¿sí? Ok, ahora vemos el algoritmo ya casi final, porque no estamos viendo de qué se trata la mezcla, pero miren, si el bajo es menor que alto, vale la pena seguir buscando. Calculo el centro, llamo al algoritmo, el puntero A, bajo, la posición baja, y en vez de mandar la posición alta, mando la posición media, coma n, que era la dimensión. Y luego también pudiera hacer esto, ¿sí? En el lado derecho, esto solo es para el lado izquierdo, en el lado derecho, el vector es A, y entonces para moverla a la derecha va a ir medio más 1 hasta alto. Esto va a hacer de que yo busque en la otra mitad, ¿ya? Y bueno, se entiende que el algoritmo va a funcionar dividiendo, 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 pero una vez que he hecho la división, le toca hacer la mezcla. Y eso es el tercer algoritmo que estamos viendo aquí. Aquí el algoritmo merge va a recibir el vector, la posición bajo, miren, la posición bajo que no la he tocado todavía, ahí está. La posición alto también, y la dimensión. Ahora, hay un parámetro adicional que se dio la necesidad de aumentar acá, que es justamente esta, medio más 1. ¿Ya? Eso es para ir propiciando las ordenaciones. Entonces, miren, la mezcla dice de bajo a medio más 1, y luego va a decir de medio para alto, ¿no? Entonces se está haciendo como tratando de ordenar para allá, pero por ahora lo único que yo veo es dividir a la mitad. Lo que nos falta es analizar el algoritmo de merge, ¿sí? Que es este que está aquí, para entender cómo está haciendo la ordenación, ¿ya? Pero ya lo hemos visto en el simulacro, por si acaso. En el simulacro está bastante completo. Entonces veamos un poquito más de código. Está haciendo mala pasada del mouse. Ok. Entonces, otra vez repito, acá lo único que está haciendo es tratar de ir a buscar el proceso match, que es el que nos está faltando para entender la recursión. Ese es un subalgoritmo que está llamando, entonces seguro que no nos va a causar muchos problemas, pero hay que tomarlo en cuenta, ¿ya? Acá voy a mostrarles el código del merge y lo voy a explicar un poquito rápido esta parte porque es medio tediosa. En realidad lo más importante es que comprendan cómo al dividir hemos ido encontrando la cantidad, ¿ya? Ya esto está explicando el merge de manera de código, ¿sí? Entonces vamos a ver. Cuando vamos a hacer la mezcla, dice, ¿no? Es importante primero que el apuntador de inicio, que ahora le llama abajo, el apuntador del medio y el apuntador de alto o el último estén claras. Por eso acá vemos que dice ini, que sea igual a abajo, ¿sí? Está apuntando a la posición inicial. Fin 1, o sea, está tratando de ver las posiciones en las cuales se va a mover el vector. Acuérdense que ahorita está así, ¿no? Como dividido porque en el centro ha hecho un corte en la lista,
¿sí? Entonces, aquí lo único que está haciendo es tratar de armar el algoritmo necesario, y para eso vio, acá le pone un adicional, o sea, una variable que la va a apuntar, en este caso ini1, ¿sí? Luego necesitamos también otra variable por acá, ¿sí? Y eso es el fin1, fíjense que dice medio menos 1, porque el medio se supone que es este espacio, ahí está. Y luego dice que ini2, el otro ini que esté aquí, que agarre ese valor que tenía el otro bajo, y bueno, ahí está. Sí, es súper importante cómo estamos interpretando el código ahora a gráfica, ¿no? ¿Por qué? Porque las variables todas tienen un objetivo. Con ini1 y fin1 tengo controladas las posiciones de esta primera parte, ¿sí? Y con ini2 y en este caso el alto, que es el último, va a controlar lo que son la segunda parte de la lista, ¿ya? Bueno, con esos datos, recordarles que este método necesita un vector adicional, ahí está, lo vemos, está declarando un vector adicional para poder grabar las ordenaciones que va a ir consiguiendo, ¿ya? Entonces, no sé por qué se escondió el lápiz, a ver, minutingo, ahora sí. Entonces, lo que quiero que quede claro en esta parte es justamente esto, ¿ya? Este algoritmo requiere de un espacio adicional para guardar las ordenaciones intermedias. Entonces, esa es su desventaja, pero ahí lo estamos viendo que declara un entero TMP puntero a la dimensión n, que es la dimensión del vector, ¿sí? Ya está, sí, esto sería lo más importante. Ahora, ¿qué es lo que hace el algoritmo? El merge es lo más pesado. Aquí lo único que está haciendo es lo que habíamos visto en la simulación. Fíjate que está apuntando al primero de cada lista, al primero del elemento de la lista de la izquierda. ini1 menor o igual que fin1 y ini2 menor o igual que alto. Está viendo que los apuntadores que están en la lista de la izquierda y en la lista de derecha no se salga de rango, ¿sí? Entonces, esa es la razón de esta comparación. Y luego, o de este control, ¿sí? Luego viene a comparar, ¿sí? El elemento primero de la lista de la izquierda es menor o igual que el elemento primero de la lista de la derecha, los está comparando. Si fuera así, lo está almacenando en TMP en la posición que toca, ¿sí? Si no fuera así, quiere decir que en TMP no va a almacenar ini1, sino va a almacenar ini2, porque resulta que el que apuntó a la izquierda es mucho más pequeño que el que apuntó a la derecha, ¿ya? Eso es, entonces, este while va a ir funcionando, fíjense que esto ya no es recursivo, esa es la otra, ¿no? Ya no es recursivo, ¿sí? Pero es un while que va a ir propiciando las comparaciones. Entonces, el merge, ¿qué hace recursivo? Solamente las divisiones a la mitad. ¿Y cómo logra la ordenación? Por comparaciones. Y las comparaciones ya no están bajo el método recursivo. Es un iterativo, vieron que es un while que está metido adentro. Entonces, este while va a ir gastando, ¿no? Va a ser algo como esto, ¿sí? Va a ir diciendo, el primero de acá con el primero de acá, ¿cuál es menor? ¿Sí? Y va a agarrarlo a TMP al menor. Y luego, de acuerdo a donde pregunto, ese va a avanzar al siguiente para ir buscando si este es menor que el otro. Y así, de alguna manera, hasta que llegue a la situación final o la ideal, ¿sí? Bueno, finalmente, cuando este while funciona, es muy probable que las listas que teníamos ordenadas hayan quedado así. Ahí va una, ahí va otra, y voy a marcar, sí, con color rojo, ¿ok? Lo que le faltó ordenar en alguna de ellas. Fíjate que esta, por cómo se comportó el algoritmo, se agotó completamente, es decir, que quedó sin ningún elemento. Eso es normal, ¿sí? ¿Qué pasó con este otro ahora? Que seguramente ha quedado cortado hasta ahí. Entonces, la ordenación se ha hecho con todos los elementos marcados con rojo, pero probable que en los procesos de ordenación te ha faltado este, ¿sí? La colita. ¿Por qué? Porque no hay con quién comparar, porque el otro se acabó. Entonces, este control de acá está viendo de que no ocurra que controles con algo que no exista. De todas maneras, cuando ya termina el while, ¿qué es lo único que va a hacer? Fíjate que el de la derecha se quedó todo recorrido, el de la izquierda también, pero le faltó este pedacito. Entonces, esta parte del algoritmo lo que está tratando de hacer es juntarlo, ¿sí? Aquí. Todo lo que le sobró en la lista de la izquierda se lo va a colar al TMP en la posición que corresponda, ¿sí? Todo.
Entonces, puede ser que haya pasado eso, o puede ser que haya pasado al revés, que la lista de la derecha, ¿sí? No se ha agotado, ¿ok? Supongamos que está al revés, que la lista de la derecha no se agotó, pero el de la izquierda sí se agotó. Al punto tal que cuando iba haciendo sus cosas puede ser que haya quedado fuera de rango, ¿sí? Entonces aquí lo que vemos es que le sobró en el lado derecho, y es justamente esto que marqué con rojo. Este while está buscando en la segunda lista para ir ordenando, ¿sí? Y aquí lo está haciendo. Como pilla que cumple, le está asignando a TMP, porque TMP está guardando intermediariamente los valores que está siendo almacenados. Y con eso se acaba el algoritmo, porque esta última parte, simplemente para que ya quede cuadrando todo, miren, este último paso, lo único que está haciendo es copiar de TMP, que es un vector que se creó aquí en el void, ¿sí? De TMP lo está copiando hacia el vector original, en este caso vec, o A, perdón, el vector será un puntero A. Entonces, lo que vemos acá es que está copiando A del TMP, pero ¿qué le está copiando? Lo que había mencionado acá, lo que le ha podido haber sobrado acá en una de las listas al hacer la ordenación, ¿ya? Entonces, con eso, el algoritmo, pues, no requiere mayor explicación, solamente el tema es que se concentren a la hora de probarlo para que vean que no he omitido nada. Es bastante larga la explicación, pero es bien interesante esta parte, ¿sí? A mí me gusta esta estrategia, de repente la puedo ocupar en algún otro lado, miren. Hace las comparaciones hasta que se le acaba la dimensión de una de ellas para seguir trabajando. Entonces hace la otra estrategia, ¿sí? Y es justamente ir propiciando, ¿no? Las comparaciones solamente, ir alimentando el vector temporal que tiene los elementos ordenados, ir aumentando con lo que le sobró en el lado izquierdo o derecho de la lista. Esto lo hace en el lado izquierdo y esto en el lado derecho. ¿Y por qué va y lo copia y no compara en el último paso? Porque se supone que ese elemento, ¿ok? No hay con quién comparar, entonces directamente sube arriba, copiado, copiado, copiado. Normalmente son los valores más grandes en la lista, ¿ya? Entonces con eso, finalmente, no olviden que este método, hasta ahí no ha resuelto nada. Recién lo va a hacer cuando haga esta última instrucción que estoy poniendo abajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque en esa última instrucción lo que estoy haciendo es llenar el vector A, acuérdense que A era el vector original, lo estoy sobreescribiendo, ¿sí? Lo estoy sobreescribiendo el vector A con todos los elementos que tiene el TMP, que es donde está ya la lista ordenada, que estamos viendo aquí, ¿ya? Entonces, ese sería el algoritmo del merge sort. Ahora, el quicksort es un poquito parecido, ¿sí? Ahora vamos a ver, voy a retroceder. ¿Sí? Este sería el compendio del algoritmo del merge sort, ¿ya? Así de cortito. Entonces, ¿dónde estaba la complicación? Estaba en la mezcla. Pero la mezcla, lo único que está haciendo es lo que hicimos en la simulación. Ordena el de la izquierda contra la derecha, al menor lo sube arriba. Avanza en la izquierda, por ejemplo. Entre los dos, ¿cuál es el menor? El menor sube arriba. Entonces, de esa manera, al final te quedas con una lista que puede ser que tenga una colita que nunca fue comparada. Y nosotros sabemos por definición que esa colita simplemente hay que irlo a pegar, ¿verdad? Al vector original, al vector donde se está ordenando. Y eso es lo que hace merge, ¿no? Trata de ordenar hasta que ya no se puede más. Una vez que se ha ordenado hasta un punto, va y se pregunta si le sobró algo al vector en el lado izquierdo o si le sobró algo al vector en el lado derecho para llenarle la grilla. Ojo con eso, solo puede sobrarle cosas o a la izquierda o a la derecha, pero no a ambos lados, ¿no? Porque sería ilógico, ¿sí? Entonces, de esa manera podemos ver la demo. Déjenme ver si está la demo por aquí. Okay. Veían hasta cuando estaba compartiendo la diapositiva, ¿verdad? Sí, ingeniera. Ya, entonces de la diapositiva me he ido al código. Entonces solamente el código, como son 5, sí, son como 5 minutos más o menos. Voy a volver a compartir toda la pantalla, entonces. Ahorita asegúrenme de si estoy en Embarcadero, ¿lo ven, verdad? Sí, Inge, está compartiendo todo. Ya. Entonces acá lo único que hice fue simular ese mismo algoritmo, lo tengo implementado. Por eso es que les dije, bueno, acá tengo unos 5, ¿ya? Y voy a iniciar la grilla, pero ahora voy a cargar
cantidades desordenadas. ¿Ok? Bueno, ya esto es el final, ¿sí? Lo más importante era entenderle el algoritmo. A ver, se pueden repetir, no hay problema. Entonces el merge es este de acá. Entonces si ustedes se fijan, sí está haciendo la ordenación sin ningún problema. El aprendizaje del merge, eso era lo que enfaticé acá. ¿Ya? Veamos en el formulario para que se los muestre tal cual. Ok. Aquí lo que vemos es que está haciendo, en realidad, está declarando un vector enteros para cargar la grilla en ese vector. Bueno, lo que nos interesa ahorita es esto. El algoritmo del merge sort está recibiendo el vector a ordenar con su dimensión, ¿ya? Y acá este algoritmo está tratando de llamar al verdadero merge sort, porque le llama merge sort 2, el que va a ser recursivo, y le está mandando bajo en 0 y alto en n-1, ¿sí? Y acá ya está el algoritmo merge sort, que es bajo la forma recursiva. Entonces, fíjense que dice bajo menor que alto, es el control para decir, mientras bajo sea menor que alto, ¿sí? Puedes ir buscando hacer división del conjunto. Cuando ya no cumple esa condición, ya no debemos seguir dividiendo porque ya no quedó que dividir, ¿ya? Entonces aquí calcula la posición central y miren, llama a sí mismo diciéndole vector desde la posición bajo hasta la posición bajo hasta la posición medio, ¿sí? Ahí está, le está mandando hasta la posición central. Y luego, esto es para el lado izquierdo, ¿sí? El lado izquierdo del conjunto. Y luego va para el lado derecho. ¿Y el lado derecho cómo va a ir? La posición inicial del lado derecho va a ser del medio más 1 hasta la última posición, que es la más alta. Entonces, si tú te miras, este está dividiendo el lado izquierdo del conjunto y esto el lado derecho del conjunto a partir de la posición media. Se entiende que esto divide y divide hasta lograr terminar y quedar en 1, ¿sí? 1, 1, 1, como vieron en la simulación, y luego empieza a trabajar el merge, ¿sí? Y el merge empieza a hacer la mezcla. ¿Y en qué consiste la mezcla? En esto que está acá. Es el vector, su dimensión, su posición inicial, su posición central y su posición más alta, o sea, la última, ¿no? Entonces aquí lo que hace es directamente ini1 le pone un apuntador al primer elemento de la lista de la izquierda del conjunto. Le pone un apuntador de final al último elemento de la izquierda del conjunto. Eso es para controlar todo el lado izquierdo del conjunto. Eso es lo que habíamos estado viendo hace un momentito, cuando yo les decía esto, ¿verdad? Si hablamos de eso que es el lado izquierdo, ¿ok? Y luego estamos viendo por acá, fíjense el cursor, está de la ini2, de la posición de la derecha, el primero, ¿sí? Le está capturando en medio, ¿sí? La posición inicial la está capturando en medio, y la posición alto va a ser la última. Eso es para controlar el lado derecho, este otro lado, ¿sí? Entonces, en pocas palabras, aquí ini1 apunta a esto, y ini2 apunta a este. Los ini apuntan al primero de cada sublista, ¿sí? Y el fin1 apunta al último, y el fin2 ya no existe, pero es alto. Alto va a ser de fin2. Entonces, eso es lo que está preparando con estas variables. Aquí el TMP, que están viendo por acá, este TMP está declarando un vector temporal para ir ordenando en ese vector. Las ordenaciones ahí se van a mostrar. Y bueno, esto de aquí es eso que me costó harto en la simulación. Cuando el conjunto está partido como está aquí, va a tocar hacer con un while, ¿sí? Las comparaciones para ir ordenando. Entonces, ¿qué es lo que hace ese while? Va a ir agarrando, va a comparar el elemento que está en la primera posición con el elemento que está en la primera posición acá. Y el menor se va a ir a ordenar. Si el menor fue de acá, este va a avanzar a la siguiente posición, ¿sí? ¿Y cuál va a ser la siguiente comparación? Va a ser entre este, que ahora sería el segundo de la lista, contra el primero, porque este no se ha movido, ¿sí? Y eso va a ir sucediendo mientras el while funcione, ¿ya? El while va a ir avanzando para acá, comparando, subiendo, avanzando, comparando, subiendo, hasta que en algún momento
uno de estos termine. Puede ser que este se acabe primero o que este se acabe primero, pero uno de ellos se va a acabar, ¿sí? Uno de ellos. Y eso es justamente lo que hacen estos otros while. Este otro que están viendo acá abajo está tratando de rescatar todo lo que le sobró en el primer lista de la izquierda. Todo lo que le sobró sirve, dice, ¿no? Y ya están ordenados, básicamente. Y este otro while va a tomar todo lo que le sobró a la derecha, ¿sí? Todo lo que le sobró a la derecha. Yo les especificaba que no va a entrar nunca a los dos lados, o sea, va a entrar a uno, a un while o al otro. ¿Por qué? Porque la situación siempre va a ser la siguiente. Uno de las listas sí o sí se acabó. ¿Por qué se acabó? Porque este while hace que se gaste una de ellas, ¿sí? Se puede haber acabado el de la izquierda o puede ser que se haya acabado el de la derecha. No sabemos cuál, va a depender de los valores que está manejando el vector, ¿sí? Entonces, un while va a servir para agotar lo que le faltó grabar en el lado izquierdo. Y el otro while va a ser para grabar los números que le faltó pisar en el lado derecho. ¿Y eso dónde lo está poniendo? Miren, en el vector de ordenación que es TMP. TMP es el vector que fue declarado para ir cargando los elementos ya ordenados. Una vez que este while termine y este otro, se supone que todos los elementos ya han sido cargados y que no me falta ninguno, ¿sí? Entonces ya estos desaparecerían, ¿no? Entonces se tienen ya dos listas subordenadas. ¿Qué hace ahora? Este otro for lo que va a hacer es recorrerlo ahora todo, es decir, va a recorrer todo esto, ¿sí? Va a recorrer todo esto desde la posición inicial a final. ¿Por qué? Porque esto es TMP. TMP ha logrado tener todo ordenado. Y va a agarrar en este for que estamos viendo acá, de TMP, ¿sí? Aquí están viendo eso, de TMP lo está copiando al vector original. Y de esa manera el vector original ya tiene los valores ordenados. Cuando el for termine, los valores ordenados van a estar en el vector original. Entonces, ahí están marcadas las diferencias del merge sort. Interesante que use, que la verdadera ordenación se esté produciendo en el merge, ¿no? En realidad, el merge es el que está produciendo la ordenación, ¿sí? Es aquí donde se está haciendo. Y esta parte no es recursiva, ¿ya? Esta parte no es recursiva, es simplemente iteraciones. Por eso estamos viendo que aquí hay un while. Ahora, ¿cómo interpretas el comportamiento de la recursión? Eso también creo que alguien me preguntó. Bueno, esto hemos ido viendo un poquito y yo creo que ahora ya está más claro. Miren, ¿cómo interpreto este comportamiento? Acuérdense, se pregunta si es verdad, entra, hace y dice merge short. ¿Qué hace? Se llama a sí mismo. Entonces, este merge 2 va a suceder muchas veces llamándose a sí mismo, pero en cada llamada a sí mismo, ¿qué está haciendo? Dividir a la mitad, ¿sí? Dividir a la mitad. ¿Cuándo va a terminar esto? Cuando se haya agotado todo el lado izquierdo de dividir a la mitad, ¿sí? Ahí está. Cuando ya no haya que dividir a la mitad en el lado izquierdo, esto va a decir falso. Entonces, va a salirse y va a querer continuar, después de llamar esto muchas veces, va a querer continuar con este, ¿verdad? Para ir desapilando. ¿Te acuerdas que después de las llamadas recursivas viene el desapilado? Sí, esto va a suceder en el desapilado. ¿Y qué va a hacer en el desapilado? Se está volviendo a llamar a sí mismo otra vez para ir ordenando el lado derecho, ¿sí? Entonces va a volver a llamarse, dividiendo a la mitad hasta que esto no cumpla. Y como no cumple, ya toca el desapilado. Viene acá, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer ahora? Va a desapilar todo lo que falta para este merge sort y todo lo que falta para este merge sort. ¿Y qué hace merge? Ir comparando, ¿no? Y ir produciendo la ordenación, ¿sí? Entonces, esa es la interpretación y eso también ya lo tendrían que haber entendido cuando trabajamos algoritmos numéricos, cadenas, que ese es el comportamiento de una recursión, ¿ya? A la pregunta, ¿dentro de la recursión puedo utilizar ciclos repetitivos? Sí. Fíjate que aquí, de hecho, yo puedo agarrar todo este código, lo copio y lo pego en vez de merge. El diseñador del algoritmo prefirió usar otro merge. ¿Para qué? Para que sea simple para ti analizar el algoritmo. Pero yo este código de acá lo puedo meter acá adentro. Y cuando yo vea todo ese código acá adentro, voy a mirar que dentro de la recursión hay un ciclo repetitivo. Y eso también es posible, ¿sí? Es posible de acuerdo al problema que tenemos que solucionar, ¿ya? No sé si alguien tiene una pregunta ahora. Sí.
Gracias, ingeniero. Hasta luego. Listo, ingeniero, muchas gracias. Nos Hasta vemos. luego, ingeniera. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Chao, Chao. chao.